¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitado a un politólogo y abogado, un hombre que fue comisionado de la Policía Municipal en Morelia, es consultor en seguridad y diría en innovación y administración pública y es autor, que es el motivo de la invitación, del libro Azul Puro, cómo la Policía Municipal y la Justicia Cívica pueden resolver el 90% de los delitos y detener el crecimiento del crimen organizado. Ese es el motivo por el cual me permití invitar a Bernardo Olea. Muchas gracias, René. Te agradezco la invitación y un saludo a todo el auditorio. Empiezo por una pregunta muy simple. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mira, se puede conseguir en Fondo de Cultura, en Amazon y en Mercado Libre. Muy bien. Y lo pregunto porque hace un planteamiento, reivindica a la Policía Municipal, señalando, como decía, que podría resolver el 90% de los delitos comunes, diría yo, y naturalmente está afectada porque teniendo esa posibilidad es la que tiene menos presupuesto, menos facultades, es la más abandonada, la más ninguneada. ¿Cómo es posible que la Policía Municipal pudiera alcanzar a resolver ese porcentaje de delitos? Mira, en la práctica los resuelve, que eso es lo interesante. En México, lo que llega al sistema de justicia es el 6% de todos los delitos que se cometen. O sea, hay como 30 millones de delitos en promedio al año en México. En los últimos 15 años, 400 millones de delitos acumulados. De esos, 25 millones de carpetas de investigación, o sea, el 6.7%. El resto de los delitos nunca entran al sistema de justicia. ¿Quién es el que lo atiende en primera mano? ¿Qué hace arrestos, detenciones, mediaciones? La Policía Municipal. Por ejemplo, la Policía Municipal hace el 76% de los arrestos y detenciones que se hacen en México y solo es el 33% de la fuerza, del estado de fuerza. Pero al mismo tiempo una detención o un arresto de la Policía Municipal cuesta en promedio 60,000 pesos y una de la Guardia Nacional cuesta 24 millones de pesos. A ver, ese capítulo me llamó mucho la atención. En efecto, tú dices que la Policía Municipal es la que más arrestos y detenciones realiza a un costo mucho menor del que llevan a cabo las policías estatales, la Metropolitana de la Ciudad de México y la Guardia Nacional. Así es. Y das esa cifra que me sorprendió del costo de un arresto o detención por parte de la Guardia Nacional. ¿Por qué tal diferencia? O sea, lo que haces es tomar el presupuesto y lo divides entre los arrestos y detenciones que reportan anualmente. Y te sale una cifra, ¿no? Entonces, la razón es que la Policía Municipal, chica, mediana o grande, está en la calle todo el día. Está en relación con los ciudadanos en temas de tránsito, en temas de pleitos, en temas de patrullaje, en temas de detenciones, obviamente. Y es la que tiene un despliegue mayor en los municipios, ciudades y pueblos, ¿no? Y entonces ese despliegue lo que permite es que resuelvan un montón de problemas y que tengan la mejor información del crimen y de otras tantas cosas, pero digamos en este tema del crimen. Y entonces eso permite que la Policía Municipal actúe mucho más rápido. El problema de las policías municipales no es la capacidad que tienen, es lo que acabas de decir. O sea, son las más abandonadas, las más ninguneadas. Yo incluso pienso que nadie entiende bien la función, sobre todo lo que yo le llamo el chilangocentrismo, ¿no? Sí. O sea, tenemos un problema en México que desde el centro quieren resolver los problemas municipales sin entenderlos. Vamos a hablar de lo que tú denominas centralización y que el oficialismo denomina coordinación. Pero antes de eso, déjame plantearte una cuestión para integrar al público. Tú dices que la Policía Municipal en el país integra el 33% del estado de fuerza. Así es. ¿La Policía Estatal qué porcentaje representa? Como el 25, más o menos, 28. La Policía de la Ciudad de México como el 23%.
Y la Guardia Nacional, el último dato, como son 128,000, como el restante. Ok. ¿No? Ahora, tú dices que si en efecto la proximidad de la policía municipal con la comunidad a la que sirve la coloca en una situación inmejorable. Así es. Y que si se le permitiera actuar verdaderamente con presupuesto, con capacitación, con facultades, lograría verdaderamente disminuir la delincuencia del fuero común, permitiendo que las fuerzas federales o estatales pudieran concentrar las baterías en la delincuencia organizada. ¿Es así? Así es. Y yo añadiría un poco. O sea, si tú te fijas de los 400 millones de delitos que se han cometido en los últimos 15 años, el 90% son delitos que atiende la policía municipal. Fundamentalmente robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a vehículo, robo a comercio. O sea, ahí se te va la gran masa de delitos. Pero también es muy importante darte cuenta de algo. La ley de delincuencia organizada dice que delincuencia organizada son cuando tres personas o más cometen una lista de delitos como delitos contra la salud, trata de personas, lavado de dinero, robo de vehículos, etcétera, una lista. El tema es que 3 o más que hacen cualquier pandilla del Durazno, una colonia de... pues es delincuencia organizada. Eso no lo atienden a nivel federal, ni lo pelan. Y en cambio la policía municipal vive con eso todos los días. Y no puede ni investigar ni procesar la fiscalía local delitos de delincuencia organizada, aunque son ridículamente acotados. ¿Me entiendes? Entonces, no solo los delitos del fuero común. O sea, la policía municipal podría atender muchos delitos de delincuencia organizada, porque no creas que todos son las grandes bandas. Hay un montón de banditas que están operando, que la policía municipal conoce y que puede hacer muy poco para sacarlos de circulación. De hecho, en el libro planteas, bueno, por un lado, que si en efecto la policía municipal estuviera en condición de combatir los delitos del fuero común, se redimensionaría la delincuencia organizada. Sin duda. Empequeñeciéndose la delincuencia organizada. ¿Por qué? Mira, hay varias razones, pero por ejemplo, Rafael Prieto Curiel, Jean María Camdelli y Alejandro Ope, paz descanse, hicieron un estudio y calcularon que la delincuencia organizada en México eran 175,000 personas. Ese es el universo criminal que hay, ¿no? Entonces, cuando ves esa cifra, dices, a ver, en un país de 130 millones de personas, resulta que 175,000 personas son las que nos tienen en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, si tú focalizas ese universo criminal y los desagregas por municipio, entonces te quedan cifras micrométricas de personas que si tuvieras la capacidad, déjame ponerlo de otra manera, a ver si mira, desde 1917 hasta 2008, a las policías preventivas les prohibieron investigar los delitos. Prohibido. Eso es algo que solo hace el MP. El MP tiene 20,000 MPs en todo México para 30 millones de delitos. Entonces, si en un hipotético de 100% de atención, nada más de recibir denuncias, tendrían que trabajar 13 horas al día, lo cual es imposible, ¿no? 365 días al año. Incluyendo sábados, domingos, etc. Lo cual no va a pasar. Entonces, de 2008 a ahorita, que ya tienen facultades para recibir denuncias e investigar, no las usan la abrumadora mayoría de las policías municipales porque no hay un sistema de atención. Pero si ellos hacen el 76% de los arrestos y detenciones, entonces, ¿quién conoce el universo criminal? ¿Quién ve a quién recluta el crimen organizado? Pero si no tienes herramientas para eso, no hay manera de hacerlo. Si hiciéramos esa reforma, entonces tendrías un cuerpo más grande que la Guardia Nacional, más grande que las policías estatales, no solo para patrullar, para hacer, digamos, tareas normales, pero también para recibir denuncias en un país donde el 90% de las víctimas no denuncia, para hacer investigación del delito,
que se reduce a menos del 6% de todos los delitos, para hacer mediación comunal, porque eso es lo que más hacen, ver que no se siga peleando la gente, y sobre todo para impedir el reclutamiento de jóvenes al crimen organizado. Ahora, tú dices que hay una confusión, que se confunde lo que sí es crimen organizado, delincuencia organizada, con las franquicias que ese crimen organizado a veces otorga en plazas de la República. Así es. Y que en esa medida se concentra la atención en franquicias, pandillas chicas que usan el nombre del cártel, ese sí organizado. ¿Cómo explicas eso? O sea, hay una banda en el Estado de México dirigida por el Hamburguesa o el Pitirijas o el Tuercas, ¿no? Que son unas cuantas personas jóvenes que de repente llega el cartel del Golfo o el Jalisco o alguno de estos y entonces operan para ellos. Entonces les dan droga, les dan cuotas y entonces están operando. Pero es la misma banda que ahí estaba desde antes, ¿no? Sí. Que estaban en una colonia y trabajaban y que la gente de la colonia los conoce y sabe dónde viven y quiénes eran sus papás. A veces son hijos o nietos de pandilleros, ¿no? Eso es lo que más hemos visto. Y entonces nadie atiende ese problema, porque la policía municipal no puede decir, aquí hay una pandilla que ahora tiene esta franquicia, voy a iniciar una investigación de oficio porque aquí hay delincuencia organizada, voy a pedirle a un juez que intervengamos los teléfonos, que hagamos un cateo, voy a juntarme con el MP para que haya una acusación o una imputación formal. Nada de eso hacen. O sea, todo se reduce a hacer patrullajes, porque no hay una manera cierta en la ley que puedan seguir las policías municipales para combatir este delito. El que sea. Yeah. Ese es el tema. O sea, mira, el problema de fondo en este país es que la política pública se hace del centro a la periferia y de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Entonces, aquí en Ciudad de México no entendemos lo que está pasando y queremos resolverlo porque pensamos, y yo creo que ahí sí hay un error estructural y sistémico, que en los estados y en los municipios la gente no piensa, que nosotros tenemos que decirles cómo hacerlo. Y ellos conocen los problemas. Mi experiencia en Morelia, siendo de Ciudad de México, fue muy chistoso porque te das cuenta que no solo entienden los problemas, son capaces, los entienden mejor que uno. Y si tuvieran las herramientas legales, financieras, de capacitación para entrarle a ese problema, lo harían y lo harían infinitamente mejor. Y entonces el problema de delincuencia organizada se vuelve mucho más popular. Por ejemplo, han hecho detenciones importantes en Apatzingán de líderes, de capos de por ahí, ¿no? Hace poco, pues el Mencho, ¿no? Bueno, pero la gente en Apatzingán sigue pagando cuota. Eso no se ha movido un milímetro. Es decir, cuando tú, ya estamos hablando del centralismo, tú criticas en el libro que se le llama eufemísticamente, dices, coordinación entre los distintos niveles federal, estatal y municipal, la coordinación de seguridad. Pero tú dices que en realidad lo que ahí prevalece es una visión centralizada que desconoce las realidades locales. Así es, sin duda. Mira, por ejemplo, en la policía municipal, digamos, todo este proceso de recibir denuncias, de investigar delitos, de armar carpetas de investigación, que es perfectamente posible, lo hemos hecho, yo lo he hecho, y no pasa nada, es muy bien, ¿no? Pero también, si tú ves a los ministerios públicos locales, déjame ponerte un ejemplo. En el estado de Michoacán, que ahorita lo traigo fresco, tiene 113 municipios. 77 municipios no tienen ministerio público. No hay a dónde presentar una denuncia. Y 90 no tienen juez de ninguna especie. Entonces, el acceso a la justicia, y así está todo el país, ¿eh? Unos más, otros menos. Sí. Pero el acceso a la justicia es muy limitado. Entonces, cuando hablan de cifra negra, cuando hablan de detenciones, cuando hablan incluso de reducción de delitos, la realidad es que el alcance que tienen esa información es muy limitado, ¿no? Porque hay muchos lugares donde no tenemos la menor idea de lo que está pasando. No hay MP, no hay jueces,
No sabemos qué está pasando. Entonces, si la política de seguridad la hiciéramos de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, sí el esquema sería muy diferente. Porque al final la banda del Pitirijas o del Puercas o del X, ¿no? Son gente que conoce la policía municipal, incluso que convive con ella. Te diría más, que los han detenido N cantidad de veces, ¿no? Por ejemplo, en un municipio, que no voy a decir cuál, revisamos, porque creció mucho el homicidio. Entonces revisamos a toda la gente que habían matado, los registros de muchas personas, más hombres, menos mujeres, casi todos jóvenes, que habían matado. ¿Quiénes eran? Pues fulanito, sutanito, perenganito. Esas gentes que mataron, todas habían pasado por la justicia municipal, el 100%. Oh. No hicimos nada. Si hubiéramos atendido con justicia cívica a esa, no hubiéramos dejado que esa carrera criminal creciera y que eventualmente mataran a esas personas. Hubiéramos impedido el reclutamiento de esta gente al crimen organizado. Claro. Nadie lo pela, no le dan dinero. Ahora, hay otra parte del libro donde tú señalas que desde el momento en que se centraliza la política pública de seguridad y se envían a fuerzas estatales o federales a una localidad, esta adquiere el carácter de un ejército de ocupación y no de un policía próximo a la localidad. Abunda un poco sobre eso. Sí, o sea, a lo que nos estamos enfrentando es en la desesperación de que hacemos esta política pública y no jala, hacemos esta otra y no jala, esta última que ha tenido pues quizás otra, como que mejorillos resultados, ¿no? Todavía hay que ver, pero pues sí se ve algunos indicadores buenos. De repente dicen, no, lo que se necesita es la fuerza. Hay que ir y de ejecuciones extrajudiciales, la percepción de que estás ahí y que no vas a permitir cosas. No es cierto. O sea, el ejército lleva en un montón de municipios del país, unos rurales, un montón de tiempo y no ha bajado el crimen. No tiene nada que ver. Tiene que ver la cercanía y la atención de la policía, de la autoridad, con la ciudadanía y sobre todo con esas personas que están digamos, en medio de una carrera criminal inicial o avanzada. ¿Qué haces con ellas? ¿Cómo los atiendes? Y entonces, de repente llega la policía estatal, armada hasta las orejas, a lo mejor tienen éxito un tiempo, sí. O llega la guardia, tiene éxito otro tiempecito, en el instante en que se van de ese municipio, de esa colonia, de ese sector, regresa todo. Los que se quedan ahí siempre son los policías municipales. Entonces, imagínate que esas policías municipales dicen, oye, vamos a trabajar para que esas policías municipales, como los ejemplos de Morelia o en Nuevo León lo que han hecho, en Querétaro, o sea, los pequeños casos donde la policía municipal le han echado ganas, los efectos positivos que hacen, los efectos positivos que han tenido. Entonces agarras y dices, bueno, la policía municipal, para empezar, tiene que cambiar su lógica de estar patrullando. Eso no sirve. Claro. ¿No? Pero si tú te metes a la sociedad y empiezas a resolver problemas y a obtener información, puedes obtener denuncias, armar carpetas, investigar, a trabajar con el Ministerio Público Local, que es otro muy abandonado, ¿no? Sí, sí. No la gran Fiscalía Estatal, sino los de agencia, los que están en la batalla cotidiana. Entonces puedes obtener imputaciones que te aguantan hasta el amparo directo, ¿no? Claro. Eso no lo hacemos. Muy Todo bien. es como de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Vamos a una pausa y seguiremos conversando con Bernardo Olea. Pues estamos ya de vuelta y debo de pedirle a usted una disculpa, como también a nuestro invitado. Le he venido diciendo Bernardo Olea y en realidad es Bernardo León Olea. A la orden. Una disculpa. Pero estabas hablando de la importancia de la policía municipal de construir la seguridad pública de abajo hacia arriba y hemos hablado de la policía municipal y de la policía federal. ¿Es que en tu esquema sobran las policías estatales? No, las policías estatales tienen un papel también muy importante que jugar, pero no es el papel de una policía municipalota.
son dos cosas distintas. La policía municipal, por eso el libro se llama Azul Puro, Sí. porque la policía municipal es la policía. De ahí para arriba es otra historia, ¿no? Son agentes de seguridad, pero en realidad la policía es la que está en la polis, en la ciudad. Ese es el chiste. Las policías estatales son las que podrían cuidar las carreteras, podrían ser grupos de reacción donde hay un problema de alteración fuerte del orden y podrían tener agencias de investigación, como las tienen, que articularan una política pública ahí donde las policías municipales por diferentes razones ya no llegan. Pero mira, las policías estatales están igual de impedidas que las municipales, porque en México el esquema fue, hay policías preventivas, porque José Natividad Macías, un constitucionalista del 17, decidió que eran el gendarme de la esquina, así lo dice, literal, y policías judiciales, que ahora se llaman de investigación y que fueron policías ministeriales, pero que dependían del Ministerio Público. Entonces se veía como que el Ministerio Público era la gran novedad de la Constitución de 1917, porque era un abogado que iba a impedir que los jueces fueran juez y parte, los jueces de antes que investigaban, procesaban y juzgaban, ¿no? Sentenciaban, sí. Que tampoco es cierto, porque en México había jurados criminales. Entonces también ese lugar común del que se habla no es del todo cierto, ¿no? Yo escribí un libro. Pero sí es central la policía estatal. Claro, por supuesto. Ahora, ya hablamos de las bondades que podría tener la policía municipal, pero en la condición en la que está, frecuentemente la vemos asociada al crimen, al servicio del crimen y no de la comunidad. A ver, ese es un tema... Perdón. Por favor. Mira, ese es un tema, otro lugar común. A ver, cuando tú te sales de la Ciudad de México y vas a los municipios, entonces te vas a dar cuenta de varias cosas. Una, que los policías municipales, la mayoría, son gente de clase media baja, que viven con recursos muy precarios o apenas, digamos, para sobrevivir. Y entonces cuando los conoces y hablas con ellos y platicas y les preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Ustedes están vinculados con el crimen? Y dice, pues mira, no se ve así como que mucho dinero. ¿Dónde está el beneficio de esa vinculación? ¿Me entiendes? No se ve en su vida cotidiana. Número uno. Y número dos, te dicen lo siguiente, mira, uno de los problemas es que nosotros sí queremos hacer bien nuestro trabajo, sí nos gustaría, pero no tenemos facultades, no tenemos equipo, no nos dan la capacitación, no tenemos una relación adecuada con el MP. Y entonces estamos en una situación de mucha inferioridad. Entonces si llega un jefe de policía, que normalmente no es de aquí, y nos dice salgan, salimos. No salgan, no salimos. Cuiden a este, cuídenlo. No lo cuiden, no lo cuidamos, etcétera. O sea, son policías que tienen ganas de hacer bien su trabajo, que no se benefician los millones de estar infiltradas, sino que más bien están abandonadas. Y entonces protegen su vida. Sí, pero cuando es el caso, porque muchas veces hay muchos policías que los han matado en servicio, que hacen bien su trabajo, que son honestos, que están luchando contra el crimen, la abrumadora mayoría, ¿no? Pero también hemos visto lo contrario. Sí, también federales y estatales, ¿no? De pronto tiene más presupuesto el crimen para una policía municipal que el Estado. ¿No es eso un grave problema? Eso es falso, ¿eh? ¿Eso es falso? El dinero que hay para policías municipales... Mira, ahí también lo trato en el libro. Cuando se reformó hace 40 años, 50 años, la Ley de Coordinación Fiscal, 40 años, y se creó el artículo 25 y el Fondo 4, que es el famoso Subsemun. Son como 140 mil millones de pesos al año que deberían destinarse a las policías municipales, que incluso la Constitución, en el artículo 21, dice que ese dinero solo se puede dedicar a seguridad pública. El problema es que la misma Ley de Coordinación Fiscal, en las reformas, ha dicho, bueno, sí, en seguridad, pero también se puede gastar en pagar el agua y en pagar deudas. Entonces les van quitando dinero. Les quitan un montón de dinero a las policías municipales. Pero el monto que hay para las policías municipales, si se usara, como dice el artículo 21, que se debe de usar, no, sí, habría suficiente para financiar. Ahora, otro fenómeno que también se ha visto, o al menos desde el centro pareciera ser de esa manera, es cómo el crimen ha logrado
tener cierta base social. Así es. Y frecuentemente se convierte en su propio escudo. ¿Cómo rescatar al Estado de Derecho a esas comunidades que se sienten más atendidas por el crimen que por el Estado? Sí, mira, hay dos estrategias que yo pienso que son muy buenas y que si las aplicas te empiezan a dar resultados. El primer tema es que tienes que atender a la policía municipal. O sea, tienes que decir, a ver, vamos a trabajar. Cuando yo llegué a Morelia, por ejemplo, hace 10, 15 años, la policía de Morelia tenía unos 120 policías para una población de 840,000 habitantes. Estaban en 2 turnos de 24 horas por 24, o sea, había 60 policías. Pero si le quitas los que faltaron, los que se enfermaron, los que hay riesgo de trabajo, lo que sea, pues era un estado de fuerza muy chiquito para un municipio muy grande. Y eso se repite en municipios chicos, medianos y grandes, ¿no? Número 1. Número 2, mal pagados, mal entrenados, con mal liderazgo. Eso es muy, muy importante. Entonces lo que hicimos junto con el alcalde fue, oye, pues vamos a invertirle a tener una buena policía, porque no es lo mismo administrar los fondos federales y pagar salarios y hacer alguna obra que gobernar. Y aunque no es lo más importante ni lo único, sí es lo más elemental tener una buena policía. Entonces creas tu policía, a veces de cero, a veces no tanto. ¿Tiene que ser una policía grande? No, depende del municipio. Por ejemplo, en México, cuando se hizo un intento de desaparecer las policías municipales, vieron que 400 municipios no tenían policía municipal y el 90% de los policías municipales tenían menos de 90 policías, menos de 100 policías. En Estados Unidos, el 90% de las policías, y son 35,000, tienen menos de 10 policías. Y obviamente, por ejemplo, la tasa de homicidios, si lo midiéramos por ahí, pues aquí es de 20 y tantos homicidios por cada 100,000, bajado o subido. En Estados Unidos de entre 4 y 8. ¿Qué es la diferencia? Claro. Trabajas con ellos. Después, si les das facultades de investigación. Cuando yo llegué a Morelia y muchos jefes de policía ahora, pues la policía no recibe denuncias. Entonces la cifra negra es del 90% o más, porque si le quitas lo que supuestamente sí se denunció, pero no pasó, llega como al 96%. 96% de impunidad antes siquiera que el Estado se entere. Con la Policía Municipal de Morelia recibimos 27,000 denuncias, solo en Morelia. Eso es casi más de lo que recibía la Procuraduría en ese entonces de Michoacán, en todo el estado. Wow. Y luego empiezas a investigar. Pero como la Constitución dice que la investigación tiene que estar bajo la conducción y mando del Ministerio Público, a ver, date cuenta de esto, hay 500,000 de policías en México, a veces más, a veces ese número cambia todos los días, y hay 20,000 ministerios públicos del fuero común. Claro. 20,000, imagínate el cuello de botella con el que te estás enfrentando. Entonces, para no evadir lo que me decías del crimen organizado, o sea, el crimen organizado hay que redimensionarlo, hay que entender de qué estamos hablando. Porque sí, están los grandes capos y su núcleo duro, pero están las 25,000 pandillas afiliadas a estas organizaciones que en realidad se atienden de manera municipal. Ya. Ahora, déjame preguntar, suena todo muy bien lo que me estás diciendo, pero ¿cuánto tiempo, años, tomaría reconstruir a las policías municipales? Pues mira, claro que yo voy a hablar de mi experiencia personal, pero nosotros nos tardamos 2 años. De recibir 120 policías hace 10 años, más o menos, entregamos 840 policías, el 100% con su certificado único policial, es decir, capacitados, certificados, con todas las... ¿No es utópico 2 años? No. Es que en México tenemos la capacidad, tenemos academias, tenemos instructores, tenemos policías, a veces que son hijos y nietos de policías, tenemos C5s y tecnología por todos lados. Mira, el problema es que si tú vas a un pueblito chiquito, pues no vas a tener que tener una policía tan grande, porque los problemas son locales, ¿no? Por ejemplo, ahí en el libro cuento el caso de Cherán, en Michoacán, o el caso de Tezcatitlán, aquí en el Estado de México, ¿no? O sea, no tiene que ser grandes ciudades. Puedes tener una policía municipal suficientemente sólida en municipios chicos, y ahí hago la propuesta de la Policía Municipal de Reserva, ¿no? Sí. Que también ampliaría, cuando se necesitara,
el estado de fuerza si fuera el caso. O sea, Ahora, no es utópico porque lo que vimos en Morelia en su momento, pues es que sí se podía, ¿no? ahora, estamos bajo la presión de Estados Unidos. Ellos no quieren ya que se trafique más droga en dirección al norte. Y pareciera ser que en esa medida el foco de la seguridad pública está puesto en la coyuntura, no en la estructura. ¿Coincides con esta idea? Sí, claro. Y al final se van a equivocar porque el problema de atender la coyuntura es que no te queda de otra. O sea, tú tienes que entrarle. Pero si no cambias la estructura, como digo en el libro, la estructura es la estrategia. O sea, tú donde pones el poder es donde va a funcionar la organización, ¿me entiendes? Entonces, si estás pensando en que esto no va a durar en el tiempo, o sea, las organizaciones criminales, en mi opinión, funcionan, chiquitas, medianas y grandes, porque el Estado lo permite. No hay otra razón. Entonces, en la medida que el Estado lo permita, pues un día hay una crisis, te presiona Estados Unidos, haces un operativo, matas a todos y tienes un rato de paz. Pero si eso no le das mantenimiento, pues al rato vuelve a pasar. Y al rato, y al rato, y al rato. Y a veces con más fuerza, porque ya te conocen. Entonces, tú puedes llegar, por ejemplo, en municipio, en Michoacán, vino un zar de la seguridad hace 10 años. Michoacán se pacificó bastante bien y luego otra vez volvió a las andadas. ¿Dirías que se está atendiendo lo urgente, pero no lo importante? Sin duda, aunque hay que atenderlo, pero es más fácil atender lo urgente si tienes con qué atenderlo, ¿no? Si se reduce, como pareciera ser que está ocurriendo, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿supone esto que se pueden expandir los delitos en México? Sí, ¿Diversificar y expandir? sí, el tema de la extorsión y el tema de la venta, el consumo de drogas en México, finalmente hicieron la encuesta de consumo de drogas, ¿no? Después de muchos años de no hacerla, y lo que se ve, pues, es el incremento. O sea, es muy evidente, ¿no? Según tú, ¿se puede atender la coyuntura sin descuidar la estructura? No, tienes que ir al paralelo, porque ¿cómo vas a...? Por ejemplo, mira, el caso de Harfuch. O sea, Harfuch lo nombran secretario sin policías. Y entonces ahorita, para hacer lo que está haciendo, tiene que a la velocidad de la luz reclutar gente para crear sus áreas de inteligencia, investigación y apoyarse con la Guardia Nacional, con el Ejército, con los 3,000 o 4,000 policías que tiene la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. O sea, imagínate que él hubiera heredado una policía bien estructurada, que desde hace 30 años se ha propuesto de diferentes maneras. Claro que le estaría costando menos trabajo, ¿no? Porque tiene la voluntad, esa es la impresión que da, de realmente combatir el delito. Y tiene el brazo técnico. Tiene un brazo técnico que falta... ¿Sugieres con esto que fue un error trasladar a la Guardia a la defensa? No, o sea, la verdad no, porque mira, si tú ves la Guardia Civil en España, la Gendarmería en Francia, los Carabineros en Italia, o sea, son policías militares. La única evolución que han tenido diferente a la nuestra es que esas policías militares, muy parecidas a la Guardia Nacional, el ministro del Interior es el que manda sobre ellas, no el ministro de Defensa, aunque son militares, Sí. ¿no? Fuera de eso, no, o sea, ahí hay un debate de militarización y tal. Sí. O sea, yo pienso que idealmente lo que nos hubiera convenido es usar todo ese dinero para crear una policía municipal muy fuerte a nivel nacional. Eso sí hubiera tenido un impacto muy claro en todos los delitos, no solo en homicidio. Y entonces, a nivel federal, como en Estados Unidos, por ejemplo, pues tener un FBI, una DEA. Si tú te fijas, a nivel federal en Estados Unidos no hay una no hay una policía. La Guardia Nacional de Estados Unidos es estatal. Y no son permanentes, solo cuando se necesitan. Déjame, el ausente en la conversación que hemos tenido son los gobernadores. Ajá. Es decir, de pronto se ha centralizado tanto la política pública de seguridad, que es la federación y el municipio. Y los gobernadores resbalan. No he visto un ejercicio, he visto algunos, pero no he visto un ejercicio constante y sostenido de reestructura de las policías estatales. ¿Dirías tú que los gobernadores se amparan en la federación
para resbalar su responsabilidad? Y hay muchos que sí, y hay otros casos, por ejemplo, Coahuila, que sí se han metido como de cabeza a que esa policía funcione. Yucatán, que en los dos casos tienen como una especie de mando único, o sea, sí hay policías municipales, pero están como muy articuladas, porque el jefe de la policía muchas veces lo nombra el secretario estatal de Seguridad Pública. Y entonces, en eso sí, pues sí le han echado ganas. Hay otros que es la absoluta negligencia, lo sigues viendo mal, no le echan ganas, pero lo más importante es que no tienen una política pública. O sea, no saben, mira, y eso lo escribo en el libro, mira, el gran tema es que no saben a dónde van a llegar, cuál es la meta, cómo mides que efectivamente arreglaste el problema, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que a mí me divierte mucho de Bill Bratton. Bill Bratton era el jefe de la policía municipal de Nueva York, de la policía de Nueva York, sí, que es una policía municipal, dicho sea de paso. Y entonces, de repente, recibió, no me hagas caso, 74 homicidios, o sea, bajó 74%, así de memoria ahorita, los homicidios en Nueva York, entre finales de los 70s, los 80s. Si no me equivoco, a lo mejor un poco más. Y entonces Bratton le publicó una portada a la revista Time, que en esa época era, pues, todavía no había internet, ¿no? Y decía, finalmente estamos ganando la guerra contra el crimen. Y la manera de medirlo es que había bajado 74% la incidencia criminal en Nueva York. ¿La incidencia o los homicidios? La incidencia criminal. Okay. Todo. Con esto yo quisiera cerrar justamente la entrevista. En tu opinión, ¿cuáles serían los índices recomendables para medir el estado de la seguridad? Lo digo porque yo creo que la tasa de homicidios dolosos ya cumplió su función. Frecuentemente llega a bajar el homicidio donde se establece la pax narca. Así es. Es decir, o donde ya un grupo tiene el control del territorio. Y se causa la impresión de que ya quedó resuelto el problema porque ya no hay homicidios. ¿Cuáles serían los indicadores para verdaderamente mesurar cuál es el estado de seguridad que tenemos? Mira, todavía hay muchos homicidios. O sea, ese tema, aunque sí parece ser que ha mejorado, yo creo que todavía hay un camino que recorrer. Pero mira, robo a transeúnte, robo a comercio, robo a casa habitación, robo parcial o total de vehículo, delitos sexuales, lesiones. O sea, esos delitos son los que vive el 90% de las víctimas. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar. Por dos razones. Una, por las víctimas. Y dos, porque ahí es donde empiezan las carreras criminales de las gentes que van a acabar arriba. Esos delitos, que los pongo en el libro, una tabla donde digo cuáles delitos, están también en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2019. Pues eso ahí está. Ahora, ¿quién los mide? Prácticamente nadie. Solo la Encuesta Nacional de Victimización y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas son las que realmente saben, incluso con allí también hay cifra negra. Entonces, lo que tienes que hacer desde el punto de vista de la política pública es ponerte una meta. O decir, por ejemplo, en Morelia, ya sé que es un ejemplo, pero sirve, la primera encuesta municipal de victimización que hicimos fue que había 171,000 delitos cada año en Morelia. Y la meta fue reducir 30%. Al final, la última encuesta se redujo 40%. 104,000 delitos nos salió. Nos falta eso. Claro, porque ahorita los datos que están dando son con carpetas de investigación. Si sabemos que el 96% de las víctimas no están denunciando en realidad, entonces, pues los datos de reducción de delitos que dan, que son carpetas de investigación, lo único que te dicen es que redujeron las denuncias. ¿Eso implica que redujeron los delitos? Lo más seguro es que no. ¿Quién sabe? En todo caso, yo te agradezco y vale la pena echarle un ojo al libro Azul Puro. Y te agradezco la presencia. Un gustazo. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos.
Muchas gracias.